gente que quiere mucho movimiento. Ella hay mucha gente que quiere mucho rabababa, como dicen, Dios mucho mío. quimaquima. Y no es quimaquima, no es rabababa. Lo que hay que tener es un corazón que esté conforme al de Dios. Wow. Dios mío. Si Dios se inclina a mí, ya yo no necesito más nada. Alaba. Dios te bendiga, Dios te guarde, esa gente linda, hermosa que están sintonizando esta plataforma de Excelencia Cristiana. De tu segmento, la hora de la unción. Tal vez tu hermano Christopher Aquino, como siempre. Quiero bendecir tu familia, tu ministerio y todo lo que emprende en Cristo Jesús. Comparte este video con más personas para que YouTube lo recomiende. No te muevas. Tenemos un profeta fino por segunda vez aquí en la plataforma. Así que prepara tu recipiente porque sé que será de gran bendición. Dejaré que mi hermano y ministro se esté presentando a la audiencia de Excelencia Cristiana. Bendiciones, Dios le bendiga a cada uno de nuestros oyentes. Que la paz de Dios sea con ustedes y que la unción del Espíritu Santo cubra su día y su vida a partir de hoy. Mi nombre es Luther Tejeda, me congrego en la Iglesia Pentecostal de Jesucristo, mi pastor Edichala. Estamos a la disposición y al servicio de cada uno de ustedes. Así me pueden encontrar en cualquier plataforma. Luther Tejeda. Dios mío, esto está serio aquí. Prepárase, que eso se va a poner serio en unos segundos. Y como siempre, no estoy solo. Me acompaña un conductor de aquí de la casa. Usted lo conoce, llama igual que yo, pero tiene apellidos diferentes. Dejaré que Christopher Arias esté presentando a la audiencia. Dios mío, Dios mío, Dios mío. De verdad que nos sentimos más que agradecidos, más que contentos de poder estar al lado de dos hombres del Señor que honramos y le bendecimos de una manera especial. Ya ustedes escucharon mi nombre, Christopher Arias. Hermano, usted es la expectativa porque hoy hay un ministro que va a soltar una palabra extraordinaria y usted tiene que estar conectado porque el cielo le vino a traer una palabra sobrenatural. Usted tiene que ponerse su traje de buzo, su cinturón, porque vamos para aguas profundas, pero también vamos para las alturas. Sin más preámbulo, voy a estar dejando para que el profeta fluya en la dimensión del Espíritu. Aleluya, sin más preámbulos, vamos a leer la Biblia. Amén. Hechos, capítulo 1. Aleluya, en el versículo 1 en adelante, y luego saltamos al capítulo 2. Y dice en el nombre de Jesús, amén. Amén. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también dispuesto de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Y estando juntos, le mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Y saltamos al capítulo 2. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes y juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Wow. Aleluya. Wow. Señor, añada bendición a su palabra. Sí, Señor. El tema que vamos a tratar es estar en el lugar correcto. Wow. ¿Por qué estar en el lugar correcto? Salir de este pasaje que he leído. Es que muchas personas a nosotros nos mandan a caminar y nosotros muchas veces nos quedamos sentados. Sí. Muchas veces nos mandan a sentarnos y muchas veces caminamos. Sí. Nos mandan a correr y caminamos. Nos mandan a caminar y corremos. Y muchas veces no estamos en el lugar que realmente Dios quiere que nosotros estemos. Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela. Ahí hay un movimiento de lugar. Él estaba tranquilo, él estaba cómodo. Y Dios le dijo, vete de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré. O sea, tú no vas a adivinar porque en Dios no se adivina. Wow. Tú no vas a fracasar porque en Dios no se fracasa. Tú vas a ir al lugar que yo te voy a mostrar porque tú estás cómodo y tú sabes que aquí tú tienes un proyecto. Tú tienes un proyecto de vida que tú vas a trasladar y a dimensionar tu vida material de una manera sobrenatural. Wow. Pero vemos que Dios le dice, vete de tu tierra y de tu parentela, de donde tú eres, vete de tu tierra al lugar que yo te mostraré. Y eso lo que quiero resaltar, que cuando Abraham se movió,
comenzó la bendición a fluir, no porque él estaba en el lugar que él había plasmado para ser bendecido, sino porque él andaba en la fe de estar en el lugar que Dios lo puso a caminar. Dios mío. Entonces vemos que muchas personas, muchos hombres de Dios, andamos Dios mío. desorientados, Ay. andamos fuera de la voluntad, andamos siendo golpeados por este sistema, andamos siendo golpeados por las cosas que nos acopara el mundo, golpeándonos por el que dirán en este sistema. Como dice mucha gente, este sistema está tan corrupto, está tan dañado, que nosotros nos golpea la mente, nos golpea el corazón, Wow. y nosotros nos turbamos y nos desenfocamos de las cosas que realmente Dios quiere. Y vemos que Jesús caminó, y Jesús siempre andaba donde había alguien que él iba a manifestar un milagro, que se iban a salvar mucho. En Romanos comienza hablando de Pablo, y Pablo comienza hablando: yo quiero estar con ustedes para mostrarles los nuevos dones que yo he recibido, y para ver los nuevos dones que ustedes tienen, para ver el avance y para enseñarles el avance que yo tengo. Pero hay algo que me impide, Wow. y es la voluntad de Dios. Es que yo no me puedo mover de aquí. Yo no puedo venir para acá. Yo no puedo saltar si Dios no me manda. ¿Por qué? Porque voy a estar en el lugar incorrecto. Y si yo estoy en el lugar incorrecto, yo voy a estar seco todo el tiempo. La vara de Aarón, le dijeron: Aarón, pon la vara en el altar. Pero ¿qué sucede? Aarón venía con una que había murmurado con María. Dios mío. Y el pueblo lo señalaba, el pueblo lo acusaba y hablaba mal de Aarón, así como Aarón tal vez murmuró con María de Moisés, del profeta del momento, y todo el mundo. Y cuando dijeron: no, es la casa de Aarón que tiene que poner. Dios mío. Y Dios se escogió a Aarón. ¿Y tú sabes lo que pasó? Wow. Que ellos pusieron la vara. Pero imagínate que no hubiera pasado eso, que él se hubiera quedado con la culpa de que él pecó, de que él no se arrepintió, de que Dios no lo perdonó. ¿Tú sabes lo que hubiese pasado? Se hubiese quedado seco. O sea, que cuando Dios te manda a moverse, aunque tú estés con la vara Dios seca, mío. tú vas a rebeldecer, tú vas a Ay, padre. volver a la intimidad con Dios, tú vas a volver a fluir en Dios por cualquier cosa que tú has hecho. Wow. Pero vemos aquí que Dios le dice: no se muevan de Jerusalén. Dios mío. No se muevan de Jerusalén, porque vendrá la promesa del Espíritu Santo. Sí. Y vemos que ellos están con Jesús. Vemos que ellos están con Jesús tranquilos. Vemos que ellos están con Jesús. Jesús manifestando los milagros. Vemos que están con Jesús y están cómodos. Wow. Pero sucede algo, que Jesús dice: yo me voy a morir. Wow. A mí me van a matar, me van a crucificar, pero al tercer día vuelvo. Wow. Y así mismo como vuelvo, así mismo me voy de nuevo. Pero no lo voy a dejar solo. Ay, le padre. voy a dejar al Consolador, Dios le voy mío. a dejar el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que en unos días, en unos pocos días vendrá la promesa. Pero ¿qué pasa? El mandato que él le dio fue: no se muevan de Jerusalén. Wow. No se muevan de Jerusalén, porque si se mueven de Jerusalén, los golpes van a venir y van a caer. Si se mueven de Jerusalén, la depresión va a venir y lo va a tumbar. Si se mueven de Jerusalén, va a haber un desenfoque. Si se mueven de Jerusalén, Dale. van a ser golpeados, Ay, van padre. a caer y no van a tener Dios mío. forma de levantarse. Dios mío, Padre, suéltala. Pero vemos que ellos se quedaron en Jerusalén. Pero él le dio el mandato a muchos. Pero no todos los que él le dio el mandato se quedaron en Jerusalén. Así es. Y yo te mando a ti que si Jesús te dijo: quédate en Jerusalén, no te muevas de Jerusalén. No te muevas. Te vas a secar. Ay. Dios mío. Te vas a secar. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos distorsionados, Juan 15 habla que Juan 15 habla de que separado de Dios no Nada. podemos hacer nada. Separado de Dios no podemos hacer nada. Y si nosotros nos separamos de la voluntad de Dios inmediatamente, nosotros nos separamos de Dios. Si Dios no dice: no camines por ahí, no camines. Wow. Dios Tú mío. no puedes caminar por ahí. Si Dios te dice: detente ahí, tienes que detenerte. Sí. ¿Por qué? Porque si te sales de la voluntad de Dios, te vas a secar. Santo. Dios nos da vida, Dios nos da algo que se llama el soplo, y cuando nosotros desobedecemos ese soplo, Dios se va. mío. Ay, ay. Entonces, si nosotros desobedecemos la voluntad de Dios, se nos va a ir algo tan importante, que es más importante que la vida. Porque tú vas a seguir vivo en la carne, pero el espíritu tuyo va a estar muerto. Wow. Pero vemos en el capítulo 2, para entrar en materia,
La Biblia dice que llegó el día del Pentecostés. Eso era una fiesta de las tres más grandes. Esa era la segunda más grande que se celebraba en el pueblo de Israel. Entonces vemos que yo estaba investigando y la fiesta de Pentecostés se celebraba en el aposento alto. Pero algo que me llama la atención es que el aposento alto está un poquito retirado de lo que es el templo de Jerusalén. Wow. Y cuando Jesús le dice, no se mueva de Jerusalén, no está hablando de la ciudad. Está hablando del templo que está en Jerusalén. Pero llegó el día del Pentecostés y estaban todos unánimes y juntos, pero no estaban en el aposento alto, estaban en el templo. Y veo algo que me inquieta, que me alegra, que me gusta mucho. Y es que ellos se quedaron en el templo. Y es que habían unos que estaban celebrando la fiesta del Pentecostés en el aposento alto, mas había otro en ayuno, oración, unánimes en el templo. Wow. Y eso es lo más impresionante, que hay alguna gente que está en el mundo bailando, saltando. Hay mucha gente que está estudiando sin mandato de Dios. Hay mucha gente que está donde Dios no lo mandó. Y si vemos que Dios te dice, quédate en el templo, porque la promesa del Espíritu Santo no llegará donde tú quieres estar, sino donde yo te mandé. Porque si nosotros estamos en el lugar que nosotros queremos estar, a nosotros nos van a golpear. Pero si nosotros estamos en el lugar que Dios quiere que nosotros estemos, vamos a estar en el lugar correcto, en el tiempo correcto. Dios mío, Padre. Hay muchas personas que quieren estar con otro porque ese otro le puede dar fama. ¿Cómo? Está en el lugar correcto, en el tiempo correcto, pero con la persona incorrecta. Dios mío. Y si nosotros estamos en el tiempo correcto, con la persona incorrecta y en el lugar correcto, van a golpear y esa persona incorrecta no nos va a levantar. Dios mío, Padre. Entonces vemos que si nosotros estamos en el lugar correcto, con la persona correcta y en el tiempo correcto, va a llegar el sufrimiento. Pero tú sabes cómo yo le llamo ese sufrimiento. ¿Cómo? El sufrimiento correcto, el sufrimiento perfecto, que es el sufrimiento que Dios te permite sentir para poder ser dimensionado. Ay, Padre. Porque si nosotros andamos en la dimensión que Dios quiere que nosotros andemos, porque hay algo que nosotros conocemos en la dimensión que Dios quiere que nosotros andemos, pero siempre andamos ciegos. Porque hay muchos ciegos que no ven el lugar que Dios le mandó. Si hacen los chivos locos, dicen, ellos hay un mensaje muy cotidiano en el ambiente, en el pueblo cristiano, que es hazte el loco como David. Dios mío. Y hay mucha gente que se está haciendo loco, no para que no lo maltrate, sino para no hacer voluntad de Dios. Wow. Entonces salimos del lugar correcto, el lugar que Dios destinó para nosotros. ¿Para qué? Para ser golpeado y quedarnos en el suelo. Wow. Y si nosotros somos golpeados por el sistema en el lugar correcto, nosotros estamos ¿qué? Sufriendo por amor a Dios. Yo decía en una frase el otro día que si nosotros nos sostenemos en este camino con fe, aún siendo golpeado, aún siendo maltratado, aún siendo aperturado, aún siendo apretado, si nosotros nos mantenemos en este camino con fe y siendo fiel, nosotros vamos a sufrir, pero ese sufrimiento es una esperanza que nosotros estamos viviendo de la mayor y eterno peso de gloria que va a haber en nosotros de parte del cielo. David dice algo: pacientemente esperé a Jehová y él se inclinó a mí y escuchó mi clamor. ¿Tú sabes qué quiere decir pacientemente? Yo puse toda mi esperanza. Dale ahí. Yo puse toda mi fe, yo puse toda mi confianza en Jesús. ¿Para qué? Dios mío. Para que Él se inclinara a mí. Porque hay gente que quiere mucho movimiento. Hay mucha gente que quiere mucho rabababa, como dicen, mucho quimaquima. Y no es quimaquima, no es rabababa. Lo que hay que tener es un corazón que esté conforme al de Dios. Dios mío. Si Dios se inclina a mí, ya yo no necesito más nada. Alaba. Es más, si Dios se inclina a mí, tenlo por seguro que cuando me inviten de nuevo a predicar, yo voy a decir que no. ¿Tú sabes por qué? Porque es mejor estar con Dios, hablar con Dios, que hablar de Él. Dios mío. Aunque Él nos mande a hablar con Él, es mejor hablar con Él, porque hay mucha gente que dice, no, yo tengo una agenda fuerte, y tienen una agenda fuerte que no le da tiempo para orar. Escuche estos misterios. Dios mío. Y si yo no tengo tiempo para orar,
por estar hablando de Dios. ¿De qué Dios yo voy a hablar si lo voy a desconocer en un tiempo? Wow. Bueno. Hay algo muy importante que yo he escuchado en charlas de pareja, en mi pastor hablando, que usted nunca termina de conocer a su pareja. Puede tener 30, 60, 70 años. Dale ahí, dale ahí. Y Dale si ahí. nosotros tenemos tanto tiempo en el Evangelio, nosotros tenemos tanto tiempo arrepentido, convertido a Jesucristo, téngalo por seguro que usted no lo va a terminar de conocer. Dios mío. Y si nosotros entendemos el lugar de Dios, si nosotros entendemos quién es Dios, si nosotros logramos entender qué es Dios, Dios va a dejar de ser Dios. Dios mío. Si nosotros comenzamos a caminar buscando algo que nosotros podamos entrar para entrar donde Dios y comenzamos a entender a Dios, Dios va a dejar de ser Dios y no va a ser importante para nosotros buscarlo. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo desenfocados y es que eso no va a pasar nunca. Wow. Eso no va a pasar nunca. Por más que tú ores, tú puedes tener 24 horas de oración al día y tú nunca vas a conocer a Dios a su plenitud. ¿Por qué? Porque cuando dice la Biblia que uno llegó y sintió la presencia de Dios de tal forma que cayó como muerto. Wow. Y yo te aseguro que tú, si tú sientes la presencia de Dios, como dice la canción, tú lloras, canta y tiembla. Pero si tú sientes la plenitud de Dios, ya tú no vas para ningún lado. Dios mío, esto está serio, muy impresionante, Christopher, escuchar al ministro hablando sobre estar en el lugar correcto, y yo creo que es lo mejor. Jesús dijo en una ocasión, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está hablando de un camino. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar al lado del camino que estar dentro del camino. Dios mío. Porque muchas personas se dicen, yo estoy en el camino, estoy en el lugar correcto. Pero creo que no, porque dice la Biblia que también mismo Saqueo en un momento quería ver a Jesús y se subió a un árbol llamado sicómoro. Él quería ver a Jesús, pero dice que Jesús lo vio de lejos. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar correcto. Aleluya. Hay gente que quiere tener manifestación, hay gente que quiere tener un encuentro con Dios, pero no están en el lugar correcto. Cuando tú estás en el lugar correcto, Dios te visita. Cuando tú estás en el lugar correcto, Jehová te restaura. Cuando estás en el lugar correcto, Jehová te levanta. Cuando estás en el lugar correcto, tú recibes la confirmación. Por eso Ana, la palabra establece diciendo que ella fue al altar. Cuando fue del altar, dice que Dios escuchó su clamor, su petición. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar correcto. Si no está en el lugar correcto, va a perder la conexión, tu intimidad, la consagración. Por eso la palabra establece que de repente Jacob está corriendo porque su hermano le está persiguiendo. Wow. Dice que de repente llega a Betel sin darse cuenta. Cuando está ahí dice que está durmiendo, está descansando, pero él no sabía dónde estaba. Pero de repente cuando tiene una visión, está viendo los ángeles, una escalera que conecta al cielo. Dice, bueno, no sabía que estaba en este lugar. No es más que casa de Dios y puerta del cielo. Aleluya. Y este lugar es muy terrible. ¿Por qué? Porque estaba en el lugar correcto. Cuando está en el lugar correcto, tú tienes visión, ves los ángeles, tienes relación con el Padre. Por eso estamos viendo una generación que simplemente se ha ido en bulla, simplemente se ha ido en informaciones, pero no en revelación. Pero cuando tú estás en el lugar correcto, los cielos caminan contigo. Dios mío. Wow. Jehová te da maná del cielo. Dios mío, Jehová es tu abrigo. Porque la Biblia le dice en el Salmo 91 que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo que está diciendo, cuando esté en el lugar correcto, Jehová te convierte en un abrigo. Cuando esté en el lugar correcto, tú derribas gigantes. Lo que está diciendo, cuando David llegó a la guerra, llegó en el lugar correcto. Por eso los gigantes caen al suelo cuando tú estés en el lugar correcto. Hay gente que quiere derribar gigantes, pero no está en el lugar correcto. Hay gente que tiene miedo. ¿Por qué? Porque no está en el lugar correcto. Por eso, cuando tú te encuentras con Dios, cuando tú intimas con Dios, cuando tú te haces uno con Dios, está en el lugar correcto. Pero el problema de esta generación es que a ellos no les gusta reconocer que están en un lugar incorrecto. Wow. Sí mismo. Porque muchas personas son como Saúl. Como Saúl. Sí, Saúl tiene un problema. ¿Cuál es el problema? Tiene mucho ego y orgullo. Ay. Porque no quiere reconocer cuando una persona está en el lugar correcto. Wow.
Hay gente, cuando tú ves gente que no celebra el éxito de otro, búscalo, que no esté en el lugar correcto. Dios mío. La gente que esté en el lugar correcto, Dios mío, aplaude, Dios mío, se alegra del hermano porque está recibiendo su galardón. Amén. Está celebrando su victoria. Por eso hay personas que no pueden caminar contigo porque te van a sacar del lugar correcto. Ay, ay, ay. Hay personas que no conviene que estén contigo. Por eso Jesús le dijo, si te quieres ir, vete, Pedro. Porque hay gente que le molesta cuando el mensaje lo está confrontando. Ay, Dios Padre. mío. Y quieren, Dios mío, sacarte del lugar correcto. Por eso no permita que Penina te quite lo que Jehová te va a entregar. Wow. Porque Penina te agarra, te tira, te critica, te murmura. ¿Por qué? Porque sabe que un día, cuando tú estés en el lugar correcto, Jehová va a permitir que Él visite ese lugar. Por eso hay visitaciones divinas que Jehová permite cuando esté en el lugar correcto. Amén, así Nunca mismo. la voz de Dios va a venir en un lugar que tú estés incorrecto, porque hay gente que quieren hacer lo que ellos quieran. Wow. Y la cosa no es así. Si Jehová te quiere en una posición, quédate. Porque hay gente que dice, Jehová no me bendijo. ¿Por qué no te bendijo? Por estar de cabezón y moverte del lugar correcto. Fluye, fluye, Dice fluye. que Jacob, si se mueve del lugar que Jehová dijo, no te muevas, no es bendecido. Dale, No. dale. Lo que pasa es que hay gente que se da a mover de sentimiento. Dios mío. Si Dios sabe que ese sentimiento te puede matar, saca ese sentimiento del lugar correcto. Porque hay gente, hermano, que los sentimientos lo están comiendo. Nunca ligue tus sentimientos con tu ministerio. Porque el día que ligue tus sentimientos en el lugar correcto, te van a derribar. Porque Aleluya. hay gente que son así. Jehová, ¿tú crees que me conviene? Pero, mijo, yo he tratado contigo muchas veces. No permita, si el pasado te llama, Dios mío, no le responda la llamada. Aleluya. Porque no tiene nada que ofrecerte. Entonces hay gente recibiendo llamadas y mensajes de su pasado, sabiendo que no te va a Ay, ay, entregar ay, ay, nada ay, ay. nuevo. Mira, si está en el lugar correcto, no reciba nada del pasado. Fluye, Dale ahí, fluye. Recibe del presente y del futuro, porque Jehová está en el lugar correcto que Él te va a entregar. Dios mío, Padre, Dios mío, no te muevas del lugar correcto. Hermano, mire, yo he visto grandes hombres de Dios, personas que caminaron en una dimensión celestial, Sí. y por moverse del lugar correcto, hoy en día la tierra tiene una consecuencia. Si usted se va a la historia, usted se va a dar cuenta que Dios habla con un hombre llamado Adán. Dice que Dios lo creó, dice que Dios lo hizo a su imagen y a imagen de Dios lo creó. Dice la Biblia que este hombre está en el huerto y Dios le da una orden, Dios le da una palabra y Dios le entrega una restauración. Le dice, oye Adán, de todo árbol que esté en el huerto no podrás comer, Wow. pero el del que está allá, mira, de allá el que está no lo podrás comer ni tampoco hacer cuantas cosas. Dice que de repente Dios le crea a Eva, la saca de la costilla de Adán, pero dice que de repente Adán se va para el campo y Adán se mueve de la posición. Por esa razón es que cuando Dios se le aparece a Adán, dice que a la luz del día Adán hablaba con Dios, lo que estaba revelando que Adán tenía un día o tenía la hora, que cada vez que llegaba esa hora, Adán decía, tengo que ir para esa posición, porque en esa posición es que yo me conecto con Dios. Dice que cuando llegaba a la luz del día, dice que Adán corría hacia esa posición, porque ahí Dios se iba a encontrar con él. Dios le está diciendo a mucha gente que se han movido de esa posición en el lugar donde hablaban con Dios, y de ese lugar se han movido. Por esa razón es que cuando la voz de Dios, ay Padre, escuche bien. Oye. Escuche bien, dice que la voz de Dios caminaba o se paseaba en el huerto. Lo que está diciendo, la voz de Dios tiene pie. La voz de Dios, ¿qué es lo que está pasando? No es que tiene pie, sino que cuando Adán se metía en ese lugar, Adán podía ver cómo la presencia de Dios caminaba en su vida. Era un hombre celestial, un hombre que conocía dimensión. Pero dice que de repente el hombre no está ahí. El hombre dejó su mujer sola, y dice que cuando la dejó sola se movió de la posición, se movió del lugar correcto, se movió del lugar donde Dios le había dicho a Adán, no te muevas de ese lugar. A ti te entregué una palabra, a ti yo te entregué algo. Adán, no te muevas. Dios mío, pero ¿por qué tú no quieres que me mueva? Porque el día que te muevas del lugar de donde yo te posicioné, hasta ese día la tierra será bendecida. Sí. Dios mío. Escuche bien, dice la Biblia que cuando Dios comienza a hablar, le dice, Adán, ¿dónde está? Quiere decir que cuando Dios fue a buscar a Adán en el lugar correcto, aquí no. Dice que cuando lo fue a buscar no lo encontró. Lo que estaba revelando, estaba diciendo, Adán, en el mismo lugar a las 12 donde yo no intuyo, no se encontraba. Cuando fui a hacer la cita, yo no te vi. Cuando yo fui a buscarte, yo no te vi. Y hay gente que Dios le está diciendo, en el día cuando hacíamos la cita, en el día que hablábamos, cuando te fui
fui a buscar, no te encontré ahí. Por eso te convertiste en un Jacob que cuando dijo, oye, yo no sabía que Dios estaba aquí. Él dijo, pero ven acá, pero yo soñé, yo no sabía que Dios estaba en este lugar. Hay gente que Dios está ahí, pero por causa de ellos moverse, no pueden ver la presencia de Dios. Sí. No pueden caminar con ella. Dice la Biblia que de repente dice, Adán, ¿dónde estás? Y dice que cuando Adán había comido del árbol, dice que de repente Adán le dice, Dios mío, tuve miedo y me escondí. ¿Sabe por qué él dijo, tuvo miedo y me escondí? Porque él sabía que no podía ir el mundo delante de la presencia de Dios. Wow. Escucha bien, el que tuve miedo y me escondí porque ya se había revelado el pecado, ya la consecuencia se había metido en la tierra, ya la tierra fue maldita porque Dios había establecido el día que el hombre coma, hasta ese día el hombre estará vivo. No que iba a morir literalmente, sino que lo espiritual al hombre lo desconectaron. Y esa es la parte cuando el hombre se mueve del lugar, lo desconectan de la fuente del cielo. Aleluya. Cuando el hombre se mueve del lugar, el hombre no espera la promesa. Por eso Dios había establecido y dijo en el capítulo de Joel, dijo, oigan, en los posteriores días voy a derramar de mi espíritu sobre toda carne. Lo que estaba estableciendo que Cristo no le dijo a sus discípulos algo nuevo. Cristo le dijo a sus discípulos una promesa que había sido establecida para los posteriores días. Y ellos le dijo, esa promesa o esa profecía solo se cumple cuando ustedes se quedan en la posición correcta. Ay, Padre. Aleluya. Lo que Dios le está diciendo a mucha gente que no han recibido su promesa porque hace rato se movieron. Sí. Hay mucha gente que no han podido recibir lo que el cielo depositó para ellos, la gloria. Ellos son el recipiente, pero como se movieron de lugar, no pueden recibir las bendiciones de Dios. Sí. Imagínese usted que los discípulos se hubieran movido de lugar cuando venía el Pentecostés sobre la vida de ellos, no lo iban a poder recibir. Vengo a hablar con una generación que quiere recibir Espíritu Santo, que quiere recibir fuego, pero se está moviendo de lugar. En el lugar donde conociste a Dios, como tú dices que tú cantas que en el altar tú lo conociste y que en el altar tú te vas a quedar. Vamos a ver cuando venga la promesa, cuando venga el Espíritu de Dios, si te vas a mover o te vas a quedar ahí mismo. Porque es muy fácil decir, en el altar te conocí cuando tiene necesidad. Ahora vamos a ver cuando venga la promesa y tú digas, hasta que no venga no me muevo. Vamos a ver cuando venga la promesa que tú la estés esperando, que Cristo dijo, no me salgan de Jerusalén. ¿Cuánta gente que Dios le está diciendo, no me salga hasta que el fuego tú no lo sientas? Aleluya. No me salga hasta que tú no sientas la presencia. Y por eso es que llegan a los lugares secos, vacíos, porque se movieron de un lugar que Dios le dijo que no se moviera. Yo le vengo a decir como profeta de Dios, si la voz de Dios no se mete dentro de mí, yo no voy a los escenarios a predicar, porque voy a ir seco. No voy a llevar voy a llevar nada. Pero cuando yo me muevo, cuando Él me dice, ya cayó el poder, ahora nos vamos a mover, los demonios te tienen que sujetar. Porque cuando cae el poder de Dios, no me puedo mover, no me puedo quedar tranquilo. Por eso vemos un Pedro que negó a Jesús, pero cuando vino el Pentecostés hacía milagros. Aleluya. No se movió hasta que no recibió la promesa del cielo. Y vengo a hablar con una generación que no se va a mover hasta que no reciba lo del cielo. ¿Y tú sabes cuál es el problema? Que en nosotros entra el sentimiento y el sentimiento no viene en el lugar de Dios. ¿Tú sabes qué pasó? Cuando Jesús iba para donde Jairo, para donde la hija de Jairo, ¿tú sabes lo que él hizo? Sí. Tu hija no está muerta, pero la hija de él estaba muerta. Tu hija solo duerme, pero la hija de él estaba muerta. Llegó allá y le dijo a todo el mundo, salgan todos. Estaban todos llorando, estaban todos compungidos, estaban todos con un sentimiento dentro. Y le dijo, salgan todos, que la hija no está muerta. ¿Tú sabes para qué le hizo eso? Para que el sentimiento no se apoderara del corazón de Jairo. Porque no hay sentimiento cuando Dios te manda a estar en un lugar. ¿Tú sabes qué pasó con David? ¿Qué pasó? Era el la Biblia dice, era el tiempo de que los reyes estén en la batalla. Y David se quedó en el palacio. Cuando él se queda en el palacio, ve una mujer y entra ¿qué?
El sentimiento. Porque cuando entra el sentimiento en nuestra vida, nosotros ¿qué hacemos? Pecamos. Nos devolvemos de la voluntad de Dios. Y tú sabes algo que me llama la atención, que cuando yo estoy en la voluntad de Dios, puede venir un golpe, puede venir lo que sea y nada me va a mover de donde yo estoy. Wow. ¿Por qué? Porque si yo he conocido a Dios en un lugar y no me muevo de ese lugar, Wow. como tú decías, decimos en el altar te conocí, en el altar me quedo. Se muere mi mamá y yo no vuelvo a orar. Ay. Y comenzamos a decirle, Dios mío, ¿por qué tú lo hiciste? ¿Por qué tú lo hiciste? ¿Por qué? Porque dejamos que el sentimiento se apodere de las cosas que Dios nos mandó y lo cubre y nos hace ciego de esas cosas. Wow. Algo que me llama la atención para seguir en materia, que de repente cuando ellos estaban en el lugar, Sí. estaban en el templo todos reunidos, y dice que de repente vimos un viento recio y hablaron lenguas como de fuego. Pero si ellos se mueven del lugar, el viento recio no viene. Si ellos se mueven del lugar, el viento recio no viene. El Espíritu Santo no llega y lo sopla. ¿Por qué? Porque lo que pasa es que cuando el hombre peca, el hombre se picha y el soplo se le sale. Y cuando viene el viento recio, es para llenar algo que él ya estaba en anterioridad. Y vemos que dice que hablaron lenguas como de fuego. Y yo me estaba preguntando por qué específicamente dice hablaron lenguas como de fuego. Dios mío. Yo me puse a pensar eso y le preguntaba a Dios, Dios mío, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dice que hablaron lenguas como de fuego. Y me puse a investigar del fuego. Y el fuego, una de las cualidades que hace es que purifica, que quita, que funde, que derrite todo lo malo. Y cuando ellos estaban hablando lenguas como de fuego, yo me imagino al escritor escribiendo, ellos hablaron lenguas como de fuego, porque cuando ellos hablaban lenguas, la mentira se iba. Shebakanda rabasanda. Que cuando ellos hablaban lengua, el orgullo se iba. Que cuando ellos hablaban lengua, el pecado se iba. Que cuando ellos hablaban lengua, ellos veían la fe como salía. Porque hay algo, que el oro tiene muchas partes. El oro es una piedra que la funden y sale lo malo para un lado y lo bueno para el otro. Y cuando viene y el escritor le está escribiendo y dice, ellos hablaron lenguas como de fuego, porque así como el oro apartaba lo bueno de lo malo, mientras se iba la mentira, venía la verdad. Alguien tiene que entender esto. Mientras se iba el orgullo, venía la humildad. Mientras se iba la incredulidad, por otro lado venía la fe. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entendemos el misterio, lo que es hablar en lenguas como de fuego. Wow. Eso es un tema que a nadie le gusta hablar. ¿Por qué? Porque es chocante. Le choca a la gente. ¿Por qué? Porque dicen, no, que la gente me van a llamar loco si yo hablo lengua. Pero la Biblia dice que el único don que beneficia al hombre, Wow. cuando lo ejecuta, cuando lo manifiesta, es el don de hablar en lengua. Y si nosotros estamos siendo bendecidos por algo, por ese don del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ejecutar. Yo escuché en una entrevista que le hicieron a una persona que en la iglesia dejó de manifestar los milagros que antes manifestaba la iglesia primitiva, era porque dejaron de hablar en lenguas. Y eso se pone serio. Eso se pone serio en el evangelio de hoy en día. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siendo golpeados por una gente que nosotros tenemos miedo que nos llamen locos. Pero Pablo dijo que si tú hablas lengua delante de la gente y te van a llamar loco, te van a llamar que tú no tienes sentido. Pero tú sabes lo que dice. Más para adelante dice después que para uno es locura, Wow. pero para otro es poder. Y yo prefiero el poder que me digan una locura que no es locura, sino una locura que quiere volver a todo el mundo a Jesucristo. Y si yo manifiesto un milagro hablando lengua, yo tengo que hablar. Yo tengo que marcar una generación. Yo tengo que hacer algo con esta generación, porque esta generación se está moviendo del lugar que Dios la mandó. Y cuando yo hablo lengua, yo me siento en el lugar de Dios. Yo me siento en el lugar del Padre. Yo me siento que estoy al ladito del Maestro. Wow, Dios mío. La Biblia dice que cuando tú hablas lengua, hablas misterios con Dios.
Y cuando tú hablas misterio con Dios, di conmigo, yo soy beneficiado. Yo soy beneficiado porque mi espíritu se siente lleno. Usted no, es que tú no vas a entender. Es que tú no entiendes cuando tú dices rebro, saca la brasanda. Pero tú sientes como el espíritu se llena. Tú sientes como tu espíritu se dimensiona. Porque tú estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, haciendo las cosas que Dios te mandó en un principio. Dios mío. Lo primero que hizo Dios después que se fue que le entregó el don de hablar en lengua. Wow. Y lo último que nosotros estamos en los tiempos finales. Y lo último que nosotros hacemos es eso. Y el orar en lengua tiene su secreto. ¿Por qué? Porque nosotros nos mantenemos haciendo lo que Dios nos mandó en un principio. Sí. Y nosotros nos desviamos, por eso estamos tan ciegos. Alguien bendice a Dios. Dios mío. Nosotros estamos ciegos. ¿Por qué? Porque nos movimos. Recibimos en un momento lo que es la manifestación de Dios. Recibimos en un momento lo que es manifestar los dones. Pero y predican. Ah, no, porque antes yo hacía. Antes los milagros sucedían. Antes yo operaba en el don de ciencia. Antes yo hacía esto. Antes yo hacía otro. Y tú ves a la gente con expectativa y no pasa nada. A mí no me hable de lo que tú hiciste. Háblame de lo que vas a hacer ahora. Que la generación tuya fue marcada en ese tiempo, pero necesita otra marca porque parece que la tinta se le borró. Bueno, la tinta se borró. ¿Por qué? Porque nosotros estamos concentrados en lo que nosotros hicimos en un principio. No, yo respeto la trayectoria, yo respeto el legado, yo respeto las leyendas que han pasado, pero si están secas yo las respeto, pero no las voy a seguir. Y yo no necesito una generación que respete mucho, sino que siga a uno que manifieste los dones. Yo respeto, y eso está por encima de las cosas, porque Jesús respetó a Juan el Bautista, aún Juan el Bautista estando por debajo de él. Dios mío. Él lo respetó y lo honró y se humilló ante él y le dijo: bautízame. ¿Por qué? Porque es necesario que se cumpla y es necesario que tú te sometas a tus líderes, pero es necesario que tú le digas a tus líderes: lídera, hay que manifestar los dones, lídera. Hay mucha gente enferma que se está yendo enferma para su casa. Hay mucha gente en depresión que se está yendo en depresión. Líder, parece que te moviste del lugar correcto. Líder, parece que te has movido. Líder, parece que te moviste del lugar que Dios te dijo, porque antes tú hacías y ahora no haces. Bueno, hay que volver, Christopher. Hay que volver al lugar correcto. Sí. Hay que dejarse de estar celebrando la fiesta del Pentecostés en el aposento alto y estar en el templo donde Dios quiere, estar en los montes, estar buscando a Dios para cuando salga. Algo que la gente tiene mal, Dios mío, es que la gente llegan y dicen: no provoques un milagro. Tú no vas a provocar ningún milagro si tú no oraste antes por él. Cuando tú llegas a una iglesia, tú no vas a provocar. Tú vas a manifestar lo que en tiempo atrás tú provocaste en la intimidad. Es que yo no provoco delante de la gente, porque eso es incluso eso es antibíblico decir eso, de que provoca tu milagro para aumentar la emoción de la gente. Tú sabes ¿por qué? Porque lo que tú busques en secreto será manifestado en público, será recompensado en público, porque todo lo que yo haga en el lugar secreto, que es el lugar correcto. Dios mío, hay una atmósfera aquí. Yo quise agarrar un tiempo en la eternidad y establecerla aquí en esta cabina. Hay una unción, una gloria. Yo creo que en esta unción que hay, en esta atmósfera, yo creo que ore por la gente que quieren fortaleza, quieren cobertura espiritual. Levanta un clamor, profeta. Aleluya, bendito eterno Dios que reinas y por los siglos de los siglos estás con nosotros. Señor, yo te pido en esta mañana, en este día, que las personas están escuchando esto, que tú estés pasándolos por la unción fresca y que esa unción lo empuje al lugar correcto, que esa unción lo empuje al lugar que tú has destinado para que ellos estén. Padre, yo te pido que tú lo abraces y lo lleves y lo saques del lodo cenagoso.
que ellos vuelvan a clamar, que ellos vuelvan a orar, que ellos vuelvan a reconciliarse contigo y que no vuelvan a estar en el lugar correcto, en el lugar que tú has destinado para ellos. Padre, en el nombre de Jesús, que la gente no hable de lo que manifestó en un pasado, sino que hable de las cosas que se van a manifestar en este presente y en el futuro. Padre, en el nombre de Jesús, levanta una generación que esté en el lugar correcto y que marque esta generación por los siglos de los siglos. Y en el nombre de Jesús, amén y amén. Wow, tremendo lo que ha soltado el ministro. Fue una bendición de verdad que tenerte aquí, así como prospera tu alma. Pueda prosperar todo lo que emprende en Cristo Jesús. Amén, Le amén. pido a la audiencia, comparte este video. Mensajes como estos es que usted debe escuchar estando en el lugar correcto. Pon debajo en los comentarios la palabra que más te gustó de este video. Así que se despide tu hermano Christopher Aquino. Tu hermano Christopher Aria. Tu hermano Luther Tejeda. Y esto fue La Hora de la Unción.